empezar ya. Que hay que empezar, ok. Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá. El episodio, no me atrevo a decirle el número porque creo que he estado equivocado 42, con los... ¿no? 40, no. Yo creo que 43, pero yo he estado equivocado con los últimos episodios. ¿Hasta qué episodio fue que subimos hoy? Según lo que dice el 41 de lo que tú decías, El 41 es el último que se subió. que está subiendo. Que está subiendo, ya está en Anchor. No está publicado, pero está en Anchor. Entonces, bienvenidos a Jorge y el Sofá. Este es el episodio número 42. Yo soy Jorge, él es el Sofá, el coach Raúl Santaella de la esquina del Sofá. Y hoy tenemos algunas cositas interesantes para ustedes, dentro de las cuales pusimos una encuesta en el history de la esquina. Ya usted no puede participar, pero sí puede ver los resultados de la encuesta que pusimos sobre quiénes cree usted que tienen mejor desempeño en los deportes de resistencia. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar... ¿Sobre qué vamos a hablar, coach? No sé, porque ahora WhatsApp Bueno, vamos a hablar de recomendaciones de quienes han participado ya en el New York City Half Marathon. Tú estás muy activo. Para que Van usted a vea. decir que se está produciendo aquí. Se está como que aquí estamos trabajando y cosas. Y vamos a hablar de los Farlight Workouts y de los DOMS. Habrá tiempo para cubrir todo este contenido, todo este material, todo este contenido. Lo que no hizo la producción esta semana fue poner las semanas que faltan para las carreras, pero sí los tengo aquí. Son 32 semanas para el Chicago Marathon, que ya lo hemos compartido, 29 para el Santo Domingo Marathon, 5 semanas para el Punta Cana Marathon, que de hecho ya ¿Yo no voy a poder hacer medio maratón entonces? ¿Quién? ¿Por qué? Pues yo lo que estoy corriendo es 50 minutos. Bueno, yo también. Y yo no voy a hacerlo. Tú hiciste 70. Sí. 66 para ser exacto. Pero se hicieron. 3 semanas para el medio maratón de Nueva York. Una semana para el 10K de Carrefour. Muy importante ese 10K porque es la carrera de regreso. Que nadie está esperando nada más que yo. El regreso que nadie más espera. Y esta semana se corre el 10K y 5K del Ministerio de Defensa, que vamos a estar allá tomando fotos. Y cuando digo vamos, Raúl no va, voy yo con la cámara a tomar fotos para la carrera del Ministerio de Defensa, que va a ser saliendo del Ministerio de Defensa, obviamente, ¿verdad? Darío tiene prueba de 5 ese día. Ese día, y le toca la base de la carrera. Bueno, Qué bueno. sí va a correr 5. Qué bueno. Yo temor a preguntar. Ahora una pregunta, ahora que yo veo tu cuenta. ¿Tú estás preguntando en el podcast para uso personal tuyo? ¿El qué? Porque tú tienes un Farlek el 26. No. No es por eso. No es por eso. Ah, Pero sí la puse porque lo vi en mi entrenamiento. Entonces, aclaro la respuesta. Lo pongo porque sé que muchas personas puede que tengan la duda de qué se trata el Fartlek y cuál es el propósito de ese tipo de entrenamiento. Y porque dentro de los workouts que estaba buscando no encontraba la base de datos que tenemos de las respuestas de la gente. Y lo que hice fue que entré a mi plantilla de entrenamiento, de los próximos entrenamientos que tengo, y dije, mira, el Fartlek. Yo sé que hay mucha gente que tiene dudas con eso. Pues yo tengo el oído en el corazón del pueblo. No, ok. Mire, coach, teníamos un tema aquí, pero antes, algo que compartir es que yo creo que la semana pasada fue, un par de días después del podcast, yo no recuerdo si fuiste tú que me pasaste ese dato, de la adquisición, a ti que te encanta cuando yo traigo algo que no estaba escrito aquí. de tax. De tax por Garmin. Yo no lo compartimos la semana pasada, pero yo creo que sí, yo creo que tú me lo compartiste en un grupo. Lo compartieron en el grupo, fue. O sea, Ok. a mí yo lo vi en un par de grupos. Yo siento que me hace sentido. Yo digo que, en mi opinión, que no tiene que ser muy edificada en ese aspecto. Yo siento que Garmin está lagueando mucho. O sea, está lento en reaccionar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Cuánto tiempo duró Garmin
que eso se estudia mucho como que en el lado de business, de administración de empresas y demás, como, y creo que, no sé si está por aquí, hyper competitive rivalries. O sea, rivalidades hipercompetitivas en el mercado, donde cada quien lo que se está es, ellos utilizan el término de leapfrog, o sea, como que brincando uno a otro, como si fuera el juego ese que alguien se cachaba y tú le pasabas por arriba. Sí. Entonces, para tú evitar eso, cuando tú tienes una posición dominante como Garmin, a veces la estrategia que emplean muchas personas es de adquisición. O sea, en lugar de desarrollar un sistema de potencia interno, déjame yo sacar Stride del mercado y déjame ver cómo lo puedo integrar. O dejándolo, ha habido ambas experiencias, que cuando se integran no funcionan muy bien, pero que quizá dejándolo ser dentro del ecosistema, pero parte de mis propiedades. lo dejo que crezca y le proveo mi capacidad en términos de hardware, etcétera, y dejo que eso crezca por sí mismo en lugar de verlo como un competidor directo. Capital, porque dentro de todo, Stride, por cómo se maneja, uno se da cuenta que no es una empresa de un gran capital como Garmin. Entonces, eso es un ejemplo. Estuvo sucediendo alrededor de los trainers, donde Wahoo lo que sucedió, o sea, ellos esperaron que Wahoo viera un potencial de integración en los dispositivos. Sí. Sin embargo, Garmin no vio la oportunidad de entrar en el trainer. Entonces, cuando tú estás establecido y tú tienes tu mercado, la gente lo que empieza es a comerte como roedor en diferentes lados, y cuando tú te vienes a dar cuenta, ya está Kaman, Sí, o sea, está caught. que Wahoo, por ejemplo, con los trainers, pero ya está o sea, se destaca con los trainers. Todo el pero ya mundo que tiene el los Element, Airbase. no. Todo el mundo que tiene el Element, o sea, el Bolt Element, Ajá. la ciclocomputadora, Sí. habla, o sea, muy, muy bien de la unidad en términos de la fácil integración, cosas que a veces suenan como tontas y eso le pasa a veces al incumbente. O sea, tiene que servir a tantos y está arrastrando tantas cosas de manera histórica que funciona porque siempre se ha hecho de esa manera, o hay un segmento, por pequeño que sea de su usuario base, Sí. que utiliza una función. Entonces, el Element, tú simplemente sign in y le prende un botoncito y tú puedes mandar para Strava, tú puedes mandar para Training Peaks desde la misma unidad, tú puedes prender para donde tú estás sinqueando los sources. Y que la jaladera del workout, que aunque Garmin lo tiene, súper cool, es mucho más fácil, user-friendly, que el de Garmin. Y con los heart rate monitors, de hecho, Ellos- tienen el Lo que mucha gente no sabe es que ellos casi estaban sacando un reloj al mercado. Lo pusieron pausa, o sea, la gente encontró en los foros, o sea, encontró manuales de PDF que fueron sometidos para aprobación de los análisis que hacen de FCC y whatever, como Sí. de radiofrecuencia y que todo en compliance. Sí. Y después lo retiraron. ¿Por qué? No sé, querían sacar una unidad mejor, o sea, lo que fuera. Que ellos hacen ese tipo de cosas. De hecho, les pasó con la última versión del Smart Trainer, que la tenían programada para una fecha, la recogieron y la aguantaron por unos meses, por la razón que sea. Quizás A veces hasta ciclo de mejorar. compra, por ejemplo, si se atrasó y no lo pueden sacar por ejemplo, en un mercado gringo, para Thanksgiving, para Black Friday y para esa época de compra Claro. de fin de año, quizás mejor lo postergo porque no va a hacer sentido como quiera sacarlo. No va a tener el mismo impacto de compra. Bueno, eso es como que lo más importante en noticias. El tema que tenemos es sobre, puede ser quizás un poquito controversial, según como la gente lo pueda tomar. No es la intención de nosotros hacer una controversia del tema, por lo menos no la mía. Estoy casi seguro que la de Raúl tampoco. Es sobre quiénes son o quiénes tienen mejor rendimiento, mejor desempeño en los deportes de resistencia. Esa fue la pregunta que hicimos en el history de la esquina del sofá. Lo pueden buscar, el resultado lo compartimos. Son 55% dice que las mujeres tienen mejor desempeño y 45% dice que los hombres. Dentro de ese campo, dentro de esa votación, muchas de las personas que votaron por las mujeres eran hombres. Muchos. No sé por qué lo digo, porque realmente es un dato no de mucho impacto. Y me llama la atención los comentarios después
que habla de la disciplina, porque somos mujeres. Habla de genética, otros hablan del enfoque, de la estructura. Hay muchos temas. El tema yo lo traje por algo que leímos, o yo lo compartí, no sé si tuviste chance de leerlo, de un estudio que se hizo o de una entrevista que le hicieron a una profesora por el resultado en una carrera de 240 millas. Déjame abrirlo aquí, que lo tenía abierto y ya no lo tengo abierto. A ver, tú te vas buscando, yo comento que tú me pediste aprobación del post. Yo Sí. no te di mucha guía, orientación y post facto hubiera querido que fuéramos quizás un poquito más específicos en qué tipo de distancia o qué tipo de deporte de resistencia nos estamos refiriendo. Porque personalmente mi respuesta, o lo que yo entiendo por lo que he leído, sería distinto si estuviéramos hablando en ultradistancia Que es el caso del estudio. o en una distancia, digamos, larga, tradicional, tipo maratón o quizá hasta 80 millas o cosas un poquito por arriba. Entonces, Sí, en lo que tú consigues, o sea, ya conseguiste tu artículo. Sí, lo tengo aquí, que de hecho el artículo de lo que habla es de una carrera de ultradistancias. Y una de las cosas que me había llamado la atención también en otro momento hace un tiempo, era Courtney Dauwalter, que la escuché en un episodio del podcast de Joe Rogan. Ella había ganado en una carrera de 240 millas, el Mob Race se llama. Y esta es de Jasmine Paris, que ganó la carrera de Spine Race, que son 431 kilómetros, se corre en Reino Unido, y esto lo pudo completar la persona que le sigue en la distancia que ella completó, llegó 12 horas después, no, 15 horas después, y rompió el récord por más de 12 horas. Entonces, lo curioso de todo esto es que le pasó en un proceso en el que ella estaba todavía incluso lactando con un hijo o con una bebé de 18 meses, me parece, de 14 meses. En la entrevista que le hacen a la profesora de Massey University, ella dice que ella no hay mucha evidencia física, muchos estudios hechos específicamente sobre este tema, y es bueno repetir y aclarar que, como tú bien dices, esto es definitivamente en ultradistancia, porque estos son 400 y tantos kilómetros y las 238 millas, creo que era la carrera de Courtney Dauwalter. La profesora habla de temas de fisiología, de lo que provoca cuando la mujer está pasando por el proceso de la menstruación, las hormonas que suben y que le aumentan en su cuerpo, que le da la oportunidad incluso de subir los glóbulos rojos, hace que él tenga mayor oportunidad de cargar oxígeno a los músculos. Muchas teorías, y ella misma lo dice, lo recalca varias veces en la entrevista, está el texto y está el audio también en inglés, donde ella dice, o sea, todo esto que podemos hablar al final son simplemente bases para hacer una teoría. No hay pruebas científicas, no hay evidencia científica de esto, pero al parecer, fisiológicamente, la mujer tiende a tener mayor resistencia en ultradistancias. Ultradistancias, eso es lo que dice esto. En deportes de resistencia, o sea, como que de endurance, de resistencia, hay una diferencia marcada que es, digamos, biológica, fisiológica, donde por lo general los hombres tienen un nivel de hemoglobina en sangre mayor que el de las mujeres. Sí. Por ende, su capacidad de hacer trabajo es un poco más alto. Entonces, por eso se ve una diferencia entre los récords de maratón entre hombres y mujeres. Se ha movido con cierto rango de diferencia. Entonces, si estamos simplemente viendo los resultados como tal, para una distancia específica, que ahí es lo que se está empezando a explorar hoy en día, primero por la popularidad que han ido ganando las carreras de ultradistancia, que todavía son un nicho dentro del endurance como tal,
lo que se ha venido viendo es que hay un punto donde, a pesar de esa diferencia de hemoglobina y de ciertas cosas fisiológicas en términos de testosterona, de recuperación, de capacidad de tolerar entrenamiento y demás, las mujeres están teniendo o acercándose o rompiendo con esas barreras en términos de tiempo, de diferencia de tiempo entre los mejores hombres y las mejores mujeres. Sí. Mucha conversación se está dando alrededor de que esas ultra largas distancias quizás se hacen a un nivel de intensidad más bajo, donde hace que la utilización de combustible sea un mayor factor que el paso que yo pudiera sostener. O sea, me veo más afectado por un tema nutricional de poder utilizar mejor mis reservas de grasa en el cuerpo. Exacto. Que simplemente reabastecer utilizando comida, digamos, exógena, de fuentes exógenas. Sobre lo que tú dices de las reservas de grasas, hay incluso una de las cosas, Dios mío, perdóname que te interrumpí porque pensé que lo tenía aquí, donde ella precisamente lo menciona, que ese proceso que la mujer pasa en el cuerpo, lo que hace es que es más efectivo la utilización de la grasa como combustible del cuerpo. Y menciona también que el proceso del embarazo después de dar a luz de la mujer le hace como si fuese simular el beneficio que tiene entrenar en alturas para cualquier otra persona. Eso mismo hace en el cuerpo de una mujer en proceso, en estado de gestación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo no me preparé súper bien, lo estábamos hablando fuera de cámara, que tuve un día donde estuve terminando el trabajo que no había hecho las últimas 2 semanas, subiendo los videos y el audio. Sí. Pero la parte de la diferencia de género en términos del dolor se maneja súper coloquial. El hecho como, o sea, se da como un hecho, que las mujeres tienen un umbral de dolor mayor. Sin embargo, cuando uno va a la evidencia y a los estudios que se han realizado, la conclusión no es tan blanco y negro. Pero la gente lo repite como un hecho y como que es una cosa blanco y negro y de un grado, o sea, que puede ser el doble. Sí. Yo no quiero entrarme mucho en ese debate, pero a quienes los estaban compartiendo, por ejemplo, yo tengo algo aquí que dice, mira, que en el 2012 un grupo de Stanford hizo un review, o sea, revisó 11.000 récords médicos y descubrió que las mujeres tienden a sentir dolor un poco más intensamente y especialmente cuando se refiere a inflamación aguda, y que dentro de un rating, o sea, de una escala de 0 a 10, el promedio de dolor de las mujeres era un punto por encima de los hombres. Pero eso nada más es un componente del rompecabezas, dice, porque fue de un reporte propio en un ambiente de hospital y no tuvieron el acceso a la información que por qué la diferencia entre los sexos. O sea, podía decir que simplemente esperaron más para ir al médico a reportarlo. Pero en el 2009, otros científicos de la Universidad de Florida lo que revisaron fue literatura de papers científicos, o sea, de estudios científicos, y encontraron que las mujeres tienden a tener un mayor grado de sensitividad, o sea, que sienten un poco más de diferentes formas de dolor, o sea, que más sensibles y que lo sienten más en general. Iban con más frecuencia al doctor por dolor y toman más painkillers. ¿Qué sucede? Del otro lado, hay un estudio que lo que habla es que también recuerdan el dolor de manera diferente. Que si hacían una prueba donde los participantes se sometían a un estímulo de dolor, regresaban al día siguiente, los hombres tendían a la reincidencia de ese dolor, a reportarlo con mayor agudez que el día anterior. Entonces no es tan blanco y negro. Exacto. Puede ser como administran ese dolor, lo puedo sentir mucho más intenso, pero me acostumbro fácilmente por un tema de parto, por un tema de muchísimas otras cosas. O sea que es un área súper interesante,
Yo no lo he explorado muy a fondo, pero sí recuerdo que retroalimenté a alguien que había estado reportando, no, porque yo no pongo un 10 porque yo lo que tengo de referencia es un parto, pero, o sea, igual, eso no, uno tiene un umbral del dolor alto. Por eso se utiliza una escala de 0 a 10, es muy personal. Habría que hacer un intercambio de cuerpo para saber qué siente quién, cuándo y cómo. Pero no creo que si la diferencia es la razón por la cual los hombres son más rápidos en distancias tradicionales, digamos, no necesariamente es tolerancia al dolor y un tema mental. Y la razón por la cual las mujeres quizás están llegando y acercándose a esa o cerrando esa brecha entre los tiempos en ultradistancia, Sí. puede ser por otros factores que no necesariamente es un alto umbral del dolor. Y lo comento porque para mí fue la parte más interesante de Sí. que vi varias respuestas alrededor de ese sentido. Y siento que la información que yo he consumido, yo no estoy diciendo que quién tiene la razón ni quiero entrar en ese tema, sino a que motivar a que las personas curiosen un poco porque Sí. es un área bastante interesante de explorar y que quizás no es tan blanco y negro como uno lo está Como uno repitiendo lo por ahí. piensa. Que por cierto, el Gold Star de esta semana va por ese mismo lado, que es como la cadencia ideal, donde hay una cadencia ideal, igual que la cadencia ideal en En ciclismo, o sea, bicicleta, en la corrida. en corrida. Para quienes no saben qué es el Gold Star, es un boletín que se comparte todas las semanas entre los atletas de la esquina, donde además de reconocer a todos los atletas que pudieron compartir pudieron completar su semana, pudieron planificarse para completar todos sus entrenamientos, se comparten informaciones valiosas de incluso hasta los resultados, quienes participaron en carrera o no, resultados que tuvieron. Y la semana pasada tú compartiste algo de lo que vamos a hablar hoy, que es del DOMS. Antes de brincar, por ejemplo, yo buscando aquí en lo que estábamos operando, dice que los investigadores siguen buscando información alrededor de la diferencia de género y dolor, y que los expertos están de acuerdo ahora que las mujeres se recuperan más rápidamente de dolor, que buscan ayuda mucho más rápido para su dolor. Eso sí para mí es blanco y negro. Y que son menos propensos a permitir que el dolor tenga control o se apodere de sus vidas. Que también son más likely, más propensas o probables a buscar una serie de recursos recursos y habilidades para soporte, o sea, como apoyo, habilidades, distracción para manejar el dolor como tal, en lugar de enfocarse. Que un estudio, por ejemplo, lo que hizo fue que inyectó a animales de género masculino con estrógeno, una hormona femenina, y eso entonces lo que tendió fue a bajar el nivel de tolerancia al dolor. O sea que a mí me llama mucho la atención, más por lo profundo y lo variado que es la conversación, comparado con lo blanco y negro que coloquialmente se maneja ese tema como tal. Exacto. Una cosa para dejar completo el dato que decíamos ahorita de la efectividad para tomar la grasa como combustible para el cuerpo. El dato es que después de dar a luz se incrementa el estrógeno, se promueve el incremento del estrógeno en el cuerpo de la mujer, y eso entonces hace que se utilice más la grasa como combustible en el cuerpo. Tenemos, antes de pasar a el tema del DOMS y del fartlek, hay unas recomendaciones que nos compartieron atletas de la esquina. Dentro de las tantas recomendaciones que recibimos, recuerdo así de rápido: Alfredo, Griselda, Mónica, Franny y ¿quién más? ¿Quién más nos pasó sus datos? Bueno, las cosas constantes que yo vi entre las recomendaciones, de las cosas que pedimos, por ejemplo, estaban que empacar, licras largas, t-shirts dry fit, chaqueta o windbreaker para el frío y la corrida. Alfredo me habló mucho de llevar, a la hora de la salida, llevarse unos guantes que puedas botar o desechar,
y llevar también unos guantes extra. O sea, los primeros guantes de eso de lana para tú aguantar y esperar a la salida. Y los otros, unos guantes con los que sea que vayas a correr, si vas a correr con guantes. Regularmente también nos pusieron, más de uno nos puso que un punto de encuentro como Santo Domingo Corre casi siempre lleva atletas, se coordina con ellos para tener un punto de encuentro. Griselda sí me puso un Starbucks que está, y también me lo compartió Mónica, en Columbus Avenue. Columbus Avenue, CN, ¿qué quiere decir en inglés? Ok, lo que pasa fue en Spanglish. Columbus Avenue con 66. Avenida Columbus con 66. Aprovechar bastante la parte de Brooklyn porque es bastante flat y downhill. Eso, que ponen muy buena música cuando se va a cruzar por Times Square. O poner buena música cuando se va a cruzar con Times Square para quienes corren con audífonos. Y del cruce de Manhattan, déjame ver, porque Alfredo incluso nos compartió, para quien les interese, un link de hand warmers para correr. Y nos habló de un sitio que se llama Baklava, como punto de encuentro. Si usted tiene algunas recomendaciones o cositas también que quisiera compartir, nos las puede pasar al DM, al mío o al de la esquina o al de Raúl, y las ponemos en las notas del podcast. Son un par de cositas que queríamos compartir, de las que nos pusieron en el grupo de la esquina y en privado nos compartieron. Importante, recuerde, para abrigarse, licras largas para correr y poder correr con mangas, si está acostumbrado o si lo cree posible. Los podcasts que están pendientes los vamos subiendo. Ya de hecho hoy el audio del 40 y 41 fueron lo que yo, por lo menos, ese fue Bueno, el audio del 40 ya se puso para publicar. En cualquier momento las plataformas lo suben. Y el 41 también vamos a ponerlo. Y el video... Que este editor está, mira. Sí, yo no sé qué es lo que pasa. El video, de hecho... Estaba mandando 929 mensajes, email y feedback en el mes de enero, quizás fue eso. Lo que pasa es que la gente no entiende, no sabe que es un one-man band, ¿qué le dicen? One-man show. One-man show, eso. Coach, hablemos de DOMS. ¿Qué es DOMS? ¿De qué se trata? ¿Por qué me dolía mucho, 3 días después de ir al gimnasio el cuerpo todavía? Me gustó mucho ese resumen científico. Sí. Ese website. ¿No es como compartir ese website aquí? Yo no recuerdo, creo que no. Lo comparto mucho internamente, pero no por acá. No, básicamente es un site que lo que hace es eso, que toma de manera recurrente. Greg Knuckles se llama la persona, se llama Stronger by Science, tiene un enfoque que es más que endurance, fitness en general y entrenamiento del lado de hipertrofia y gimnasio, pero a mí me llamó mucho la atención porque y que brinco, porque estaba escuchando un podcast que no te lo compartí a ti, de la gente de Inside. ¿El que tú pusiste en el grupo? No. Porque ese está técnico, pero él al final, este muchacho de Scientific Triathlon, le pide recomendaciones al final y él dice, mira, yo lo que siento es que yo entro a buscar información de muchas otras áreas y lo que pienso es cómo eso se puede aplicar a lo que yo estoy haciendo, y básicamente eso mismo es lo que estoy replicando aquí. O sea, siguiendo una fuente bien confiable que utiliza mucho la información, que ahora viendo no me había dado cuenta, este artículo es de abril 20 del 2016, o sea que es un artículo viejo, y lo que dice, mira, y yo lo he hablado y lo he escuchado mucho, porque de manera, de nuevo, coloquial, si uno va al gimnasio y un personal trainer no te desbarata al punto donde tú no puedes subir ni bajar escalera ni sentarte en el inodoro,
tú no estás haciendo trabajo. La cultura del no pain, no gain. Entonces esa cultura no necesariamente es la que da más retorno de inversión. Entonces en el newsletter, en el boletín semanal interno, queriendo hacer una comparación con nuestro enfoque, por ejemplo, utilizando la conversación con Nagaka de la semana pasada y con su retroalimentación que tú lo has estado viendo dentro del chat en estos días, hay mucho, nos enfocamos mucho en lo inmediato, no solamente son los millennials. No, pero es verdad. Entonces, cuando uno empieza el bloque de entrenamiento, no estamos viendo el big picture, el macro, donde lo que queremos es estar sin dolor y estar pudiendo realizar el trabajo a lo largo de 12 semanas, 16 semanas, 14, 15, 18, 20, 54, 108. Entonces, ¿qué importa un solo entrenamiento? Que lo pusimos en Instagram en esta semana, es como lo polo opuesto. Un entrenamiento es súper importante, pero a la vez no lo es, porque lo que importa es el big picture. Pero cómo uno arma un mes, 2, 3, 4, un año de entrenamiento constante, enfocándose en cada entrenamiento y tratando de ejecutarlo, de ponerle atención a cada detalle, qué me toca mañana, qué me toca hoy, a qué ritmo, a qué paso, cuáles son los planes alternativos. Si no pude levantarme en la mañana, como una persona que yo tengo aquí muy cercana, va con su bulto, llega, se cambia y sale a una caminadora. Entonces, ¿cómo yo voy asegurando que independiente de lo que vaya pasando, me enfoco en el big picture? Eso es aburrido para mucha de la gente que nos sigue. Pero hasta en el dominio de gimnasio ocurre. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hablaba ese artículo, y lo podemos compartir, la gente de nosotros ya lo tiene por una semana, con mis insights, con mi parte que yo me pareció súper interesante, y es que no necesariamente porque uno esté sintiendo dolor, está adaptándose, y que el sentir demasiado dolor muscular, ese dolor después que uno va al gimnasio, donde uno baja un escalón y siente un daño muscular, pudiera estar afectando la recuperación y pudiera estar mermando la capacidad de hacer trabajo al día siguiente. O sea que simplemente porque se siente que se trabajó, no quiere decir que te va a permitir hacer la mayor cantidad de trabajo a lo largo de la semana. Por ejemplo, una persona que esté haciendo 4 entrenamientos de gimnasio, si voy muy duro el primer día, el segundo, ¿cuánto era que decía? Era como 25 o 50% la reducción de creación de potencia o de fuerza de un día para otro. Entonces era significativamente menor, te podía afectar durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú vas a hacer sesiones, por eso quizás no se programan 2 sesiones de pierna o del mismo músculo día tras día, sí, pero sesiones de cuerpo completo funcionan también súper bien, pero uno va a estar mermando la capacidad. Entonces es mejor enfocarse en no faltar entrenamiento en la semana que simplemente darle tan duro que uno no pueda caminar al día siguiente. Y eso se aplica mucho a la parte de corrida, que las ganancias de adaptaciones son todavía mucho más a largo plazo. Y es un tema de la importancia, como tú dices, de poder enfocarnos o sea, no estar aquí pendiente a esta pantalla pequeña, al árbol, si puedo alejarme y ver el bosque completo y ver todo lo que se puede hacer. A mí me pasó el sábado pasado con un entrenamiento y yo, en vez de seguir forzando el entrenamiento temprano, dije, espérate, pues, o sea, yo no lo voy a poder hacer de la forma efectiva, me aguanto, termino, lo paro aquí, camino lo suficiente y no hice ni siquiera la mitad del entrenamiento y consulto si puedo retomarlo mañana. No porque sea tan importante el entrenamiento que no se pueda perder, sino porque yo estaba consciente de que lo identifiqué temprano, que no iba a poder hacerlo y me detuve temprano en el entrenamiento. Hasta para eso es importante ver la foto completa, la imagen completa. Nosotros sí culturalmente tenemos eso de que hay que sentir el caliente en el músculo, de que hay que sentir el dolor, de si no grito no estoy haciendo fuerza. Si no la está tirando la puede hacer. Te voy a decir algo, a mí yo lo he dicho aquí y las personas que están cerca de mí lo saben, uno de los ambientes que a mí menos me gusta es el ambiente en el gimnasio y por eso no me gusta tanto ir. He aprendido que tengo que hacerlo, pero al final es poder sacarnos, y él lo pone incluso en el artículo de la página que se llama Stronger by Science, él lo pone en una parte bien, que se ve bien claro, se ve mucho, es muy claro donde dice, la teoría del no pain, no gain, de sin dolor no hay ganancia,
está errada, por lo menos en el crecimiento del músculo. Nosotros le agregamos en la sostenibilidad, quizá, para aplicarlo a nuestra línea. Y te voy a decir algo, los mejores atletas de todos los deportes se mantienen y crecen y se mantienen constantes porque buscan eso, buscan administrar el trabajo y saber que si hoy yo lo doy todo aquí, mañana LeBron James si se pasa el día de hoy jugando 46 minutos y mañana que tiene un juego quizá más importante y lo dio todo en la cancha, mañana no va a poder dar lo mismo, quizá ni siquiera la mitad de lo que hizo. Entonces es todo poder ver la imagen completa, the big picture, en inglés. Mira, hoy alguien hizo una prueba, que lo estoy queriendo conectar, si nunca lo había querido compartir de esa manera, ni hasta hecho la conexión. Sí. Hizo una prueba, un calentamiento de casi media hora, 30 TCS y un 5K, 37 TCS. Y 5K a velocidad de 5K es mucha velocidad o sea, 5 kilómetros. O sea, ¿qué más tú pudieras hacer ahí? O sea, ¿qué tanto? 10 veces un kilómetro a 5K. O sea, Claro. es rápido. Entonces, quizás los profesionales están haciendo esa cantidad de trabajo, una gente muy, muy, muy experimentada. Pero ¿cuánto da eso? ¿Da 67 TCS? El entrenamiento completo, sí. Entonces, a veces nos enfocamos, que era, por ejemplo, parte de la preocupación de Nagaka muy al principio, a qué ritmo yo estoy corriendo, pero inclusive agregar un segmento de 20, 30, 40 minutos a medio maratón, a 10K, ¿a qué paso te va a dar en ese entrenamiento? ¿Cuántos puntos en ese día? Porque va a ser entre un entrenamiento que sea de 50 TCS a 100 TCS, no puede, o sea, como que no va a pasar más de ahí. Versus tú estás constante semana tras semana, tras semana, tras semana. Lo que vas acumulando. Y en el caso de él, por ejemplo, en estos días ha estado un poco complicado de trabajo. Más fácil uno brinca por otras razones que lo que tú puedes ganar corriendo un poco más rápido. Entonces, más el enfoque en tratar de mantener constante y mantenerse flexible frente a los cambios que te trae la vida día a día. Además de el saber administrar el trabajo en cada entrenamiento, porque el entrenamiento no es un solo día, no es una sola sesión. ¿Qué otra forma hay para nosotros? O sea, ¿qué otra cosa puede provocarlo? Porque quizá el trabajo no fue tan fuerte, pero no sé si la alimentación entonces influye, que quizá después no ingerir... Por ahí, perdón, pero Sí. que por ahí es que viene entonces la parte de quién está poniendo tanta atención al detalle. O sea, tú estás dando sobre algo que poca gente le pone atención cuando está empezando. Ey, no, esto no se ensayó. ¿Por qué? Porque definitivamente alguien que sea bien experimentado y que probablemente esté haciendo doble sesión al día sabe cómo se siente si entrenó en la mañana y una estrategia de nutrición post-workout, no por la ventana, sino hasta la calidad de comida, a la hora que come, qué tanto le impide el trabajo en un día, comer a qué hora, hasta qué digestión tú estás haciendo previo a un entrenamiento en la tarde. Entonces, son muchos detallitos donde la gente le pone tanto esfuerzo y enfoque en o romper con un ritmo, paso, power o velocidad específica, pero eso no necesariamente te va a garantizar que el entrenamiento va a ser de calidad. Claro. O sea, una buena nutrición que te permita mantener un buen nivel de power o velocidad o ritmo o latidos. Entonces, ¿qué tú estás asegurando en una pirámide, la parte de qué tan rápido o no estoy corriendo, si estoy dentro de la prescripción, va a estar bien, es una capacidad de hacer trabajo completo y tú lo ves ahí en términos de que si tú estás muy sore, tú estás doliéndote mucho, una gente que tú lo pongas a rodar 90 minutos en sonador probablemente siente que no hizo nada, en bicicleta digo, Sí. o sea, un power de sonador, Sí. que quiero ir maduro, pero quién sabe si eso lo que te está impidiendo es de tener una recuperación total para el día siguiente hacer más trabajo, que ese día sí te toca hacer 5K o son 5 o son 6 de potencia. Es más por ahí. O sea, es interesante y es de esos temas como tú dices que son hoyos negros, porque yo todavía estoy enganchado en el mirarlo todo,
porque me llama la atención el ejemplo que tú pones de la prueba de 5K, que hay un calentamiento de casi 30 minutos y la prueba, el calentamiento da 30 TCS, la prueba 37, en total son 67 TCS. Hay mucha gente que no te cuenta ni siquiera el calentamiento, pero es un trabajo que se hizo. Sí, pero entonces ahí viene también, por ejemplo, que podemos quizá dejarle para querer aterrizarlo. Por ejemplo, si usted está sintiendo dolor muscular, están hablando ahí cuáles son las estrategias. Cafeína, que reduce la sensación. Taurina, que eso está en el Red Bull, o sea, y hay otros productos también que lo tienen incluido. Habla de masaje y de foam rolling, o sea, es que va haciendo eso, reconfirmando, a veces uno tiene sesgos, pero reconfirmando cosas. Por ejemplo, uno vive haciendo énfasis es porque quizás no se conoce tanto cómo funciona, pero ahí ve una conexión, o sea, across the board, los estudios que estamos compartiendo post plan de carrera, o sea, para las carreras post evento, hablan de que por encima hay muchísimas terapias que dependiendo de la duración funcionan, pero la que más funciona en términos de cantidad e intenso de grado y a lo largo de una serie de duración independiente, o sea, desde 24 horas hasta 72, es el masaje. Entonces, tú no tienes un masajista en tu casa. Entonces, ¿cómo podemos estar haciendo rolo? ¿Cómo podemos, a lo que nuestro presupuesto nos permita de manera recurrente? No, yo escucho mucho internamente. No, yo tengo 3 semanas. No, yo he descuidado la parte de la descarga. Pero quién sabe si permitirle un rango de movimiento más amplio, que es una de las razones por la que da la parte del foam rolling y el masaje mismo. Entonces, tratar de tener un sistema en el cual uno esté optimizando otras cosas, o sea, hay estrategias de recuperación, por ejemplo, alrededor de cualquier dolor que uno esté sintiendo. Estoy sintiendo un dolor, estoy sintiéndome cargado de pierna por un entrenamiento específico que hice. Me va a ayudar más a largo plazo ponerle atención a algo que no está asociado a TCS. Claro. Que quizás entonces me previene alguna lesión y también me deja a corto plazo tener un mejor rendimiento en entrenamientos subsiguientes. Entonces, cuando uno ve a una persona que está checking all the boxes, checking el box de la constancia, checking el box de la nutrición, checking el box del sueño, checking el box del foam roller, del masaje, entonces tú estás viendo una persona que está enfocado y entonces se vuelve casi una profecía que se va cumpliendo por sí misma. ¿Por qué? Porque está enfocado en todo y en nada al mismo tiempo, pero todo lo que está enfocado lo está ayudando a un mejor desempeño. Y buscar la información que está ahí, o sea, hay cosas que yo mismo le he visto en la esquina y cosas que le he visto en otros canales de YouTube. Por ejemplo, si un triatleta profesional que ha sido campeón en el mundial en Kona, como Sebastian Kienle, le pone tanta atención a la recuperación, a andar con un lacrosse ball en los aviones incluso, antes de irse a correr en la mañana, a hacer calentamiento de su talón de Aquiles porque sufrió una lesión de ahí. O sea, vamos a ponerle asunto nosotros a esas cositas pequeñas. Yo lo puedo decir, quizás hasta con un poquito de vergüenza, pero lo digo, yo estoy seguro que además de quizás cualquier ajuste mal que hice en la bicicleta, yo estoy seguro que el descuido que yo tuve con la descarga antes, No sé. combinado, hay una combinación de muchas cosas, entre ese descuido con la descarga, el gimnasio, la bicicleta, bueno. Sí, yo lo que pasa es que yo soy más agnóstico en ese sentido y no quiero, o sea, emitir un juicio porque lo que sea que sucede generalmente es demasiado multifactorial. Sí. Y para mí, y eso quizás se lo podemos dejar al quien nos esté escuchando que no haya pasado por eso, es Sí. de mi lado yo a veces lo que hago son retroalimentaciones donde recibo algo de resistencia por experiencia previa. Donde yo digo, mira, pero vamos a chequear la bicicleta y lo que me dicen es, no, pero es que no es ahí que me duele. No me duele ahí. Igual como quizás me está doliendo en un lugar, pero la causa es otra. Claro. O sea, en running tuvimos un caso con una muchacha, Sofía, que apareció un dolor de repente y tuvimos que hacer un troubleshooting. Sacar unos zapatos de diario, a veces queremos echarle la culpa a la corrida, a veces queremos echarle la culpa a los zapatos de correr, a veces otra variable que introducimos. En el caso de ella estaba haciendo, no porque la yoga sea mala, la yoga es bajo impacto. Claro. Ahora, si estamos haciendo más trabajo corriendo específico, a velocidades e intensidades que no estamos acostumbrados,
y metemos, no por tirarla a ella al medio, porque lo hemos conversado, sino para que le sirva a otras personas. Es un proceso de casi de Sherlock Holmes, de investigar y querer ver qué variables se han cambiado. Y lo importante de que ese tipo de hallazgo sea multifactorial, de que son tantas cosas que pueden provocarlo, es las poquitas cosas que nosotros podemos controlar, tenerla bajo control. ¿Qué nos cuesta sacar 15, 20 minutos durante el día para después de una corrida hacer el foam roller? O usar la, no te rías, pero usar la crossbow. Yo el domingo después de correr me metí en hielo. El hielo es mágico. Ahí ya hay otra... Eso es otra conversación. Hay que periodizarlo. Ok. En esta etapa que estamos quizás cerca de tus 10, donde tú quizás no quieres más adaptación de largo plazo, digamos, sino que lo que quieres es mantener los ritmos de carrera, tú quisieras recuperarte para volver a hacer trabajo. Pero lejos de la preparación o competencia específica, quizás lo que no queremos es reducir una inflamación. O sea, queremos que el cuerpo se adapte a esa inflamación. Tenemos que hablar de eso entonces. Pero lo que dicen es, mira, definitivamente funciona, te alivia. Sí. Ahora, la pregunta que tienen muchas personas que se ha empezado a estudiar, o sea, quizás en los últimos 2 años fue que salió esa última evidencia, donde lo que dicen es, mira, definitivamente te ayuda a hacer más trabajo y a recuperarte, pero parte de la adaptación que tú quieres lograr, quizás 6 meses antes de la carrera, es sentirte cargado y no hacer baño de hielo. Quizás, por ejemplo, en una competencia multidía, tú vas a poder recuperarte bien para poder competir al día siguiente. Si tienes, o sea, múltiples sesiones donde son intensas, pero ya cercano a competencia, lo que queremos decir, bueno, que lo que queremos es afinar el cuerpo, tenemos tanta carga, que la carga no está dejando hacer el trabajo, nos recuperamos para volver a hacer trabajo de 10K, de threshold, o sea, cerca de carrera, para afinar el paso, para mentalmente sentirnos bien entrenando y aguantando esos ritmos, para probar nutrición y saber que la corrida larga entonces la voy a poder hacer al ritmo que lo quiero hacer, para poder probar nutrición, no yendo un poquito más lento, por ahí es que anda, pero los baños de hielo son... La evidencia y las recomendaciones que he visto desde 1 año, quizá 2 para acá, es periodizarla, igual quizá como un poquito de la nutrición. Por eso que hay que hablar las cosas, tú ves. Yo no te lo había dicho y mira... Pero cerca de carrera está bien. Pues perfecto. No, está bien. Entonces, fartlek, rapidito. Fartlek. ¿De qué se trata el fartlek? ¿Qué influye? ¿Cómo impacta el entrenamiento? O sea, más fancy de lo que es. Eso fartlek es como, yo creo que es Swedish, y traducción es como juego de velocidad. Okay. Y básicamente lo empezaron a copiar de, digamos, escuelas de esa nación o nacionales, atletas nacionales de por allá, que empezaban a hacer ese juego donde queriendo correr sin algo de estructura, pero aprovechar, por ejemplo, nosotros lo hacemos a veces, donde en una corrida larga, temprano en el segmento de preparación, tú puedes hacer de 4 a 6 repeticiones de 1 minuto en 5K. Okay. La esencia real del fartlek es que sea más un juego, donde dependiendo de cómo tú te sientas, vayas jugando quizás con el terreno, vayas jugando con las sensaciones, donde son duraciones que dentro del mismo segmento tú lo vas variando. Se quiere donde hay un float en el que tú tienes la semana que viene de un entrenador muy famoso, que es un estándar de esos que existen. Entonces son 4 veces 90, creo que 4 veces 60, 4 veces 30, 4 veces o 6 veces 15. Va variando. 2, 4, 4, 6, 90. Entonces 2 veces 90. El float lo que quiere decir que no quiere una recuperación total, sino que uno pudiera jugar inclusive con ese segmento donde tú bajas a long run pace, pero sigues manteniendo un ritmo, sigues manteniendo algo quizás como marathon pace, o sea que no es una recuperación total. Entonces ya de un punto de vista fisiológico, lo que se compara es a algo donde no te da una recuperación total. Por ejemplo, ¿te acuerdas que alguien mandó sobre los intervalos eso que estaban haciendo en la bicicleta? Sí. Donde eran cortos, sí, pero quizás no había una recuperación total. Entonces tú lo que mantienes, o sea, nosotros hacemos uno muy común y famoso y popular, que es 30-15 o 30-30. Entonces tú haces 30 de trabajo, los 30 segundos no te dan suficiente para recuperarte total, o sea que parte del trabajo tú lo estás haciendo en una zona alta, pero el costo
es bajito, porque Claro. nada más es bombeo, en pierna no se siente tanto. Entonces por ahí es que anda la cosa, donde tú haces un trabajo rápido, creas subproductos de fatiga, o sea, lactato, cómo eso se va quemando y sacando a clear it, a Es liberarlo. enseñar al cuerpo a limpiar. En parte, creo que la esencia real del fartlek originalmente era crear un juego de velocidad dentro de quizás hasta corridas largas o corridas medianas, o sea, de duración, sin tener una estructura que sean 12-400, porque llega un momento donde quizás la pierna no te están respondiendo tanto, entonces tú puedes hacer quizás lo que yo llamo, utilizando el fútbol americano, un audible, como quizás tú en el entrenamiento del sábado no te estabas sintiendo óptimo, quizás tú a futuro, o alguien que quizás está self-coach, o es más profesional, o con más experiencia, o que es más autodirigido, Sí. pudiera decir, mira, yo tengo que acumular 12 minutos de trabajo a 10K, me estoy dando cuenta que el bloque de 12 completos no lo puedo hacer. Me hace sentido quizás que yo puedo hacer 6 veces 2, puedo aprovechar y digo, mira, déjame yo hacer este segmento que es una ligera pendiente y hago 3 minutos aquí de 10, después bajo. Entonces lo que te deja es, dentro de una corrida, tener la libertad de una estructura libre de ejecutar un trabajo de velocidad. Ese es realmente la esencia. Uno ha ido dándole un poquito de formalidad a ese nombre y se ha popularizado, donde quizá temprano en una preparación de maratón, Sí. alguien está haciendo 2 horas, en lugar de simplemente hacerlo 2 horas long run pace o super easy, como uno varía. Entonces tú tienes una polarización donde tú dices, mira, dentro de esas 2 horas, si tú te estás sintiendo bien, aprovecha y hazte, qué sé yo, 6 a 8 esfuerzos a un ritmo de 5K. Aprovecha el terreno, aprovecha una elevación, aprovecha un repecho, aprovecha una bajada. Pueden competir un palo de luz entre un grupo que esté corriendo. Básicamente es como un chisme divertido. Hay una pregunta de Jesús aquí que la voy a hacer cuando te haga esta, que va junto con el tema. Entonces, ¿hay una diferencia entre lo que localmente llamamos fartlek y repeticiones, sprints, o viene siendo lo mismo? Porque hay un tipo de entrenamiento en el que se hace la velocidad. No, lo que el fartlek lo que está queriendo es no proveer una estructura formal de recuperación. Entonces, cuando uno juega con repeticiones, uno a veces lo que está queriendo controlar es, dependiendo de la velocidad del atleta y del objetivo por el que se va preparando, jugar con las intensidades para acumular ciertos tiempos de trabajo y ciertos tiempos de descanso. Okay. Pudiera ser un mismo entrenamiento. ¿A qué me refiero? No es el mismo impacto fisiológico tener, digamos, series de 800 a un paso de 5K con un mismo tiempo de descanso que esos mismos 800 con 1 minuto de descanso o con 2. Sí. Tú estás enfocando diferentes objetivos. Pudieran ser los 800, ahí es que mucha gente se confunde. Tú pudieras poner serie de 800, el que no está muy preciso en términos, no es lo mismo hacerlo a un ritmo de 5 de K que a un ritmo de 10K. Entonces, uno juega en las repeticiones con la intensidad de la distancia misma que se está utilizando para completar y con el descanso. Y no solamente con el descanso, sino con la velocidad a la cual se está ejecutando el descanso. En algunos casos uno quiere un over-under. Por ejemplo, hay un entrenamiento que a mí me gusta mucho que es 5K y medio maratón. Entonces tú estás haciendo una intensidad alta, medio maratón, tú todavía estás acumulando lactate, entonces tú lo que estás acostumbrándote a limpiar el lactate mientras tú estás trabajando. Entonces es un over-under, pero no hay un descanso real. Tú pudieras hacerlo eso con 800, pudieras hacer 800 y 400, pudieras hacer 800 y 800. Entonces es mucho, cuando alguien programa una repetición estructurada, quizás hay un knowledge y hay algo de evidencia científica alrededor de por qué tanto descanso o qué tan poco descanso. Copiado. El fartlek lo deja más libre. Jesús pregunta que cuántos días es recomendable utilizar unos tenis nuevos antes de correr en ellos. Me imagino que por eso él dice caminarlos, ¿qué tiempo? Personalmente, yo lo que creo que se pueden salir a correr en una corrida de paso de un long run pace, 30 a 40 minutos,
y... Yo diría tratando. 1 o 2 corridas. Hay personas que lo que recomiendan es tener múltiples zapatillas para irlas turnando, un día sí, un día no, que Exacto. los que más, o sea, los entendidos, a veces sesgados porque recomiendan tenis o representan marcas de Exacto. tenis o demás, dicen que el foam no se recupera tan rápido Tan en esas rápido. 24 horas. O sea que yo te diría que tú pudieras empezar a intercalar definitivamente, empezando con corridas más cortas. A mí el sentido común me dice que no salga a correr una corrida larga Con unos tenis con unos nuevos, tenis claro. nuevos, simplemente por, a veces lo que sucede me ha pasado, que una misma marca, un mismo modelo o nombre, pero edición nueva, puede ser un poquito más estrecho o más ancho de lo que uno está acostumbrado, y eso te pudiera causar algún tipo de ampolla, algún tipo de limitación. Entonces, yo no creo que haya una regla 100%, pero como que usando el menos común de los sentidos, empezar por 2 o 3 corridas cortas y quizá la semana siguiente ya usar una corrida, digamos, más de trabajo o normal, de una distancia media, Claro. y ya una semana siguiente introducirlo en todas las corridas si es que no varía o no cicla las Las zapatillas. zapatillas. Jesús, ahí está tu respuesta. Yo creo que ya está bueno. Ese es nuestro amigo Antonio Jesús Espejo Martínez. No, ese es... Ah, yo no sé si Jesús es Antonio Jesús. No sé. Yo no lo conozco como Antonio Jesús. Yo lo conozco como Jesús. Ok. Jesús, ¿tú eres Antonio Jesús Espejo? No, no creo que sea Antonio Jesús Espejo Martínez. Señores, gracias. Pero, Mira, está la gente de Runners Gadget conectado. Vamos a hacer un giveaway con algo de Runners Gadget. Tengo Pero que tú sí eres hablar- fresco. Sí, sí, es que esos negocios son míos, son como si fueran míos. Voy a hablar con Osiri. Osiri, tenemos que cuadrar algo. Señores, gracias por estar ahí. Recuerden seguirnos, @la esquina del sofá, en Instagram, en YouTube y en iTunes y en Spotify. Búsquennos para que nos escuchen y nos vean. Denle like, comenten y compártanlo. Míralo ahí, anótalo, dijo Runners Gadget. Bye bye, no sean mezquinos, compartan el conocimiento. Adiós. Me pasé.